Victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de México de Fórmula 1 de 2024. Cuarta victoria del piloto español en Fórmula 1, todas ellas con Ferrari, segunda de la temporada. Un gran premio dominado de principio a fin, o de casi principio a fin, por el piloto español, que no ha tenido más rival que las primeras vueltas un poco de Max Verstappen. Un Max Verstappen que, por cierto, ha protagonizado la polémica del Gran Premio. Por detrás, algunas luchas interesantes y en la parte del final, muy mala suerte para Fernando Alonso en lo que debía ser un gran premio muy especial, el de su 400 Gran Premio. Lo analizamos. Sorprendía a Max Verstappen en la salida, donde lograba colocarse en primera posición a pesar de no tener ningún rebufo. No salió del todo bien Carlos Sainz y Lando Norris se vio un poco bloqueado, lo que dejó las puertas abiertas para el piloto de Red Bull, que se afianzó en la primera posición. Sin embargo, no duraría mucho la carrera, ya que un accidente protagonizado precisamente en esa primera curva, en esa primera gran frenada del circuito de México, entre Yuki Tsunoda, Alex Albon y una Alpine formaron un pequeño sándwich. El piloto de Racing Bull desllantó, se fue contra el muro y provocó daños en el Williams, que también tuvo que abandonar unos pocos metros después. Pero esto provocó la salida del safety car. Y después, en la relanzada, un safety car que se fue quizá un poquito largo, en la relanzada Carlos Sainz empezaba a atacar a Max Verstappen hasta que con mucha decisión decidió lanzarse y adelantar al piloto de Red Bull. No era ninguna sorpresa que el Ferrari tuviese más rendimiento que el Red Bull en este circuito. Sin embargo, la tensión llegaría unas vueltas después cuando Lando Norris se emparejaba con Max Verstappen. Son los dos pilotos que a priori se están luchando el título, aunque ojo que Leclerc empieza a acercarse o empieza a estar más presente. Y digamos que no hay nada que perder en según qué acciones. Bueno, lo intentaba Lando Norris en la curva 4 por fuera, una acción muy parecida a la que ya hemos visto tantas veces en la temporada, y Max Verstappen alargaba la frenada y no le dejaba nada de espacio. Se iba lejos, el piloto se iba fuera de pista, el piloto de McLaren, que no devolvía la posición. Max Verstappen decidió tomarse la justicia por sus manos, o no está muy claro qué intentaba hacer, y realizó un adelantamiento tremendamente temerario en la curva 8 que hizo que tanto él como Lando Norris se saliesen fuera de pista. No hubo contacto entre ambos, pero sí que perdieron tiempo suficiente para que Leclerc asaltase la segunda posición. Verstappen fue sancionado, algo de discusión, por la primera maniobra con 10 segundos y en la segunda maniobra con otros 10 segundos. 20 segundos de sanción en total para el piloto de Red Bull, lo que condicionaba claramente sus opciones en carrera. Sin embargo, dejaba un apunte muy interesante Verstappen al final, que decía que sin esa maniobra, sin esa defensa entre Lando Norris, el británico hubiese ganado la carrera y que al final ha perdido menos puntos con él haciendo esa maniobra que simplemente dejándose adelantar. Traerá mucha polémica esta maniobra, ya que no estaba nada conforme Christian Horner. Ha presentado la telemetría asegurando, comparándolo con la vuelta más rápida de Lando Norris, asegurando que él jamás iba a hacer la curva 4 por la que Verstappen fue inicialmente sancionado. Va para largo esto. Con los Ferrari en primera y segunda posición, abriendo terreno, Verstappen tercero y Lando Norris cuarto, esperando su momento. No quería tampoco precipitarse. Hay que recordar que el Red Bull sufrió mucho en entrenamientos. En la primera sesión de entrenamientos libres apenas pudo completar unas cuantas vueltas antes de un problema mecánico. En la segunda sesión no pudo participar y en la tercera casi todo fue mal. La sorpresa quizá fue la segunda posición de Max Verstappen en clasificación, pero estaba claro que ese coche no iba del todo fino y no tardó en evidenciarlo. Desgaste prematuro de las ruedas traseras, empezó a sufrir Verstappen, tuvo que adelantar mucho su parada y también se vería posteriormente con las ruedas duras que casi no podía ni mantenerle el pulso a los Haas. Carrera muy complicada para Red Bull, que después de un fin de semana complicado, de unos entrenamientos libres complicados, entraba dentro de la norma. Por delante, una carrera diferente, Sainz, Leclerc,
cierta distancia entre ambos y más lejos un Norris que parecía no poder, parecía que esta no iba a ser la carrera de Lando Norris. Sin embargo, sorpresa mayúscula, cuando a falta de unas 20 vueltas para el final, el piloto de McLaren empieza a imponer su ritmo y empieza a recortar terreno a los pilotos de arriba. Un botón mágico debe tener McLaren, que llega a cierto periodo de la carrera en la que deja de igualar las vueltas de sus competidores para empezar a recortar a un ritmo frenético. No tardó Norris en dar alcance a Charles Leclerc, pero no hubo batalla. El piloto monegasco cometió un error en la entrada a meta, un latigazo tremendo que de forma milagrosa consiguió salvar para no acabar en accidente, pero dejaba la segunda posición en bandeja para Lando Norris. Un Lando Norris que a pesar de esto no se rendía e intentaba cazar a Carlos Sainz, que parecía tenerlo todo bajo control. Por detrás de este trío que se quedaba el podio, una lucha entre los Mercedes. Dio permiso Toto Wolff para que lucharan, siempre respetándose, y la verdad es que la lucha se prolongó durante muchísimas vueltas. Le costó mucho finalmente a Lewis Hamilton ganarle la posición a un Russell que tenía daños en su alerón delantero. La parte izquierda estaba como más baja que la derecha. Algún trozo de debris se debió encontrar por la pista que le ocasionó ese daño. Por lo tanto, Hamilton por delante de Russell y sexta posición para Max Verstappen, que cayó a último lugar después de la sanción, de esa larguísima sanción de 20 segundos, pero tenía ritmo suficiente como para remontar. Eso sí, en lugar de acercarse a los Mercedes, que en teoría era para lo que le daba el ritmo, empezó a sufrir las últimas vueltas, incluso a ceder terreno con el séptimo clasificado, que no fue otro que Kevin Magnussen. Extraordinaria carrera de los Haas que han sorprendido positivamente en este Gran Premio, más Magnussen incluso que Nico Hülkenberg. Octavo lugar para Oscar Piastri, que lo intentó todo para dar caza al Haas, pero la carrera se le hizo corta, apenas un segundito entre ambos, una vuelta más y posiblemente le hubiese dado caza, pero hasta el octavo lugar llegó la remontada del piloto de McLaren, que falló en la sesión de clasificación. Noveno lugar para el anteriormente mencionado Nico Hülkenberg y último punto para Pierre Gasly. Nada más la carrera del piloto francés de Alpine, que regresa a los puntos para el equipo francés, que buena falta le hace. Se quedó sin premio a unos 6 segundos Lance Stroll, undécimo. Duodécima posición para Franco Colapinto, que recibió una polémica, discutible sanción por un contacto con Liam Lawson, un Liam Lawson que estuvo metido en muchas batallas. 13ª posición para Esteban Ocon, 14º Valtteri Bottas, 15º Guan Yu Zhou. Y 16º, el anteriormente mencionado Liam Lawson, que tuvo una muy dura batalla con Checo Pérez y más tarde está comentada con Franco Colapinto. La de Checo Pérez tuvo contacto, tuvo acusaciones de me ha sacado de pista. La de Franco Colapinto acabó con el alerón roto y el argentino sancionado. Dará que hablar también porque Lawson, al adelantar a Pérez, le hizo una peineta. Un Pérez que no tuvo nada de fortuna en su carrera de casa. Se equivocó en la salida, se colocó mal, se colocó adelantado y ya partió con 5 segundos de sanción. Luego, intentando adelantar precisamente a Lawson, una batalla en la que había mucho por decir, se tocaron, se echaron de pista, pasó por encima de un piano a demasiada velocidad, saltaron fibras de trozos de carbono. Tenía un pequeño agujero en el pontón Checo Pérez, o sea, se tocaron lateralmente. Y a partir de ahí se arruinó completamente la carrera del piloto mexicano, que entró varias veces a boxes, la última para intentar la vuelta rápida, que se quedó muy lejos de la de Charles Leclerc, que sí que entró en las últimas vueltas para montar neumático blando. Y última posición, 16º para el piloto de casa, que últimamente no le están saliendo las cosas de cara. No estaban tampoco muy contentos en Red Bull. No acabaron la carrera los anteriormente mencionados Yuki Tsunoda y Alex Albon, y Fernando Alonso, que en su carrera 400 empezó a sufrir problemas de frenos, problemas de calentamiento, y a pesar de que intentaron varios cambios no hubo nada que hacer. Supuestamente entró algo de suciedad en los conductos de freno y ahí acabó la carrera del piloto español, que está teniendo muy mala fortuna en este Gran Premio de México. Una carrera menos para finalizar el Campeonato del Mundo, 4 citas por delante, y Max Verstappen pierde terreno. 8 puntos sumados en este Gran Premio de México, 362, le recorta Lando Norris 10 puntos, se queda con 315.
Lando Norris además le mete 2 puntitos a Charles Leclerc, que estaba ahí subiéndose a las barbas con este subcampeonato, 291 puntos, y por detrás todo bastante parejo, aunque Carlos Sainz se queda a 11 puntos de Piastri. Quizá el piloto español pueda asaltar esa cuarta posición que tiene ahora el australiano. Cuanto a constructores, sí que se pone mucho más interesante la cosa. McLaren 566 puntos, Ferrari 21 puntos más, 537 puntos. Quizá incluso en Brasil podría haber un cambio, pero la verdad es que McLaren está siendo muy competitiva y también lo está siendo Ferrari. O sea, cualquier cosa puede pasar en estos 4 grandes premios. Decía Margenet que esperan ir muy bien en Las Vegas, no tanto en las otras 3 carreras. Veremos. Pierde fuelle Red Bull, 512 puntos, solamente han sumado 8. Ya se distancia en más de 50 a McLaren. Y por detrás todo bastante estable. Haas da un salto hacia arriba respecto a Racing Bulls con estos 8 puntos, 10 puntos de diferencia. Y Alpine solamente muerde un puntito que no es suficiente para pasar a Williams. Próxima cita, tan solo una semana, Gran Premio de Sao Paulo, circuito de Interlagos.